Él cabalgaba por el camino polvoriento cuando la vio, una mujer sola, cargando una maleta pesada bajo el sol abrasador, con su vestido sencillo cubierto de polvo del camino. Ella caminaba con la cabeza en alto, a pesar del cansancio, a pesar de la soledad. En ese momento, algo se movió dentro de él. Él no lo sabía aún, pero aquella mujer, rechazada desde niña, estaba a punto de cambiar no solo su propia vida, sino también la de él. Porque a veces Dios pone en el camino de uno exactamente a quien necesita ser encontrado. Si usted cree que todo el mundo merece ser visto más allá de los juicios, que la dignidad vale más que la opinión ajena, suscríbase aquí al canal. Esta historia le va a mover el corazón y le mostrará que los principios verdaderos tienen el poder de transformar vidas. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Las haciendas se extendían por el interior como pequeños reinos, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado, donde quién era uno dependía menos de lo que hacía, y más de quiénes eran sus padres, sus abuelos, su apellido. Los pueblos vivían de la siembra y el ganado. Las casas de madera se levantaban sencillas, pero firmes, y la campana de la iglesia tocaba para recordar a todos que Dios veía todo, pero los hombres juzgaban aún más rápido. En aquel tiempo, una mujer sin familia era como árbol sin raíz. Podía hasta mantenerse en pie por un tiempo, pero bastaba un viento más fuerte para ser arrancada, y Rosa lo sabía mejor que nadie. Ella tenía 28 años y cargaba sobre sus hombros una vida entera de rechazo. Rosa era hija de un amor prohibido, fruto de un amorío entre una muchacha del pueblo y un arriero casado que pasó por la región y nunca más volvió. Cuando la barriga creció, la vergüenza creció con ella. La madre huyó justo después del parto, dejando a la criatura al cuidado de una tía lejana, que aceptó a la niña solo para no manchar aún más el nombre de la familia. Rosa creció, oyendo que era un estorbo. Cada plato de comida era caridad. Cada prenda era un desecho de sus primos. A los 7 años ya lavaba la ropa en el río. Sus manitas se ponían rojas y agrietadas en el agua fría. A los 10 cocinaba para toda la casa. A los 12 cosía hasta que la vista se le nublaba. La tía vendía las costuras y se quedaba con todo el dinero. Rosa nunca vio una moneda de su propio trabajo. En todos esos años, nunca oyó de su tía una palabra de cariño. Nunca recibió un abrazo. Nunca sintió que pertenecía. Oía a sus primas hablar de bailes y de muchachos interesados. Rosa escuchaba callada, sabiendo que ese mundo no era para ella. Era la sobrina bastarda, la vergüenza de la familia que necesitaba ser escondida. A los 16 años, la tía decidió deshacerse de ese estorbo. Arregló su matrimonio con un viudo de 50 años, dueño de una tienda en el pueblo vecino. El hombre era conocido por su lengua afilada y su mano pesada. La primera esposa había muerto demasiado joven, con marcas en el cuerpo que nadie investigó. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba. Rosa suplicó que no la casaran. Lloró, se arrodilló, juró que trabajaría más. La tía fue clara: o se casaba o se iba sin nada. La noche antes de la boda, Rosa tomó la decisión más valiente de su vida. Esperó a que todos durmieran. Tomó un bulto con 2 mudas de ropa y el rosario de su abuela, salió por la ventana y caminó toda la noche. Sus pies sangraban en las botines gastadas, pero ella no se detuvo. Volver significaba entregarse a ese hombre. Cuando el sol salió, estaba a leguas de distancia libre. Llegó a un pueblo pequeño donde nadie la conocía. Tocó a la puerta de una casa grande pidiendo trabajo. Mintió por primera vez, diciendo que sus padres habían muerto de fiebre. La patrona aceptó, pero dejó claro que Rosa dormiría en la parte de atrás, comería al último
y recibiría solo comida y cama. Nada de dinero. Trabajó allí por 8 meses, era invisible. Se levantaba antes que todos, se dormía después que todos, nunca se quejaba. Pero entonces la patrona descubrió, a través de una prima lejana, que Rosa era la muchacha que había huido de la boda. La noticia viajaba rápido entre los pueblos. Fue despedida el mismo día. La patrona dijo que no podía tener en casa a una muchacha que había faltado al respeto a los mayores. Y así se fue repitiendo pueblo tras pueblo. Rosa llegaba, se presentaba como huérfana. Trabajaba duro y siempre alguien descubría algo sobre su pasado. A veces era la verdad, otras veces eran mentiras exageradas. El resultado era siempre el mismo. La echaban. Rosa aprendió lecciones duras. Aprendió a no mirar a los ojos de la gente, porque eso creaba una intimidad que llevaba a preguntas. Aprendió a no sonreír demasiado, porque eso daba confianza que llevaba a la curiosidad. Aprendió a no apegarse a los lugares, porque irse dolía menos cuando ya lo esperabas. Aprendió a levantar muros alrededor de su corazón, porque cada vez que se permitía querer a alguien, el rechazo venía y dolía igual. A los 28 años, había recorrido 5 pueblos diferentes. Manos callosas, dedos marcados por piquetes de aguja, espalda que dolía de cargar bultos pesados. Tenía un corazón que se rindió a esperar algo diferente. No esperaba amor, no esperaba familia, solo sobrevivir un día más. Fue así como Rosa llegó al pueblo de San Antonio del Cerrito una tarde calurosa de noviembre. Había oído hablar de que la hacienda del coronel Sánchez necesitaba una costurera para el ajuar de la hija. Trabajo para 2, 3 meses. Tiempo de juntar dinero y quizás comprar un boleto para una ciudad más grande, donde nadie supiera quién era ella. El camino era de tierra apisonada, seco y polvoriento. Cercas de madera bordeaban el camino. Rosa caminaba despacio, la maleta pesándole en el brazo. El vestido de chita descolorida se le pegaba al cuerpo sudado. Ella no se detenía, solo seguía. Un pie delante del otro, como lo había hecho tantas veces. Fue cuando oyó cascos de caballo detrás de ella. Rosa se hizo a un lado, dando paso, sin levantar los ojos. Estaba acostumbrada a ser invisible, pero el jinete disminuyó el paso. Ella sintió la mirada antes de ver, esa sensación de ser observada. Volteó el rostro y encontró sus ojos. Miguel tenía 35 años, hombros anchos de quien trabajaba la tierra, rostro marcado por el sol, pero aún joven, rasgos honestos, usaba sombrero de cuero, camisa sencilla, pantalón de montar. No tenía la arrogancia de los ricos, ni la sumisión de los pobres. Había algo diferente en él, dignidad. Él detuvo el caballo a su lado y le preguntó si iba para el pueblo. Rosa confirmó. Él le ofreció un aventón, dijo que aún estaba lejos. Rosa dudó. Había aprendido a desconfiar de las gentilezas, pero el sol pegaba fuerte, la maleta pesaba, los pies le dolían. Aceptó. Miguel bajó, tomó la maleta, la amarró a la silla de montar, le ofreció la mano para ayudarla. Rosa miró aquella mano callosa, con pequeñas cicatrices, uñas cortas, mano de quien trabajaba. Subió a la grupa, se agarró a la silla, manteniendo una distancia respetuosa. Siguieron en silencio. Miguel preguntó si iba a trabajar en el pueblo. Rosa confirmó, de costurera en la casa del coronel. Él le pidió que no lo llamara señor. Rosa no respondió. No estaba acostumbrada a ser tratada como igual. Él le preguntó si era de lejos. Rosa respondió que de varias partes. Había tristeza en esas palabras que él captó. Una vida entera resumida. De ningún lugar. Él respetó su silencio. El pueblo apareció. Casas sencillas, iglesia blanca, tiendas, la casa del coronel en el cerro, un pueblo como tantos otros, pequeño, donde todo el mundo sabía de todo. Miguel se detuvo en la plaza, bajó,
ayudó a Rosa a bajar, le entregó la maleta. Cuando ella le agradeció y lo miró, Miguel realmente la vio. No solo una mujer cansada, sino una persona. Vio su rostro bonito, a pesar del polvo, sus ojos oscuros con tristeza antigua, su postura erguida, a pesar del peso. Vio fuerza donde debería haber desistencia. Le deseó buena suerte. Rosa asintió, tomó la maleta, siguió hacia la casa del coronel. Miguel se quedó parado, observándola alejarse. Algo en ese encuentro lo conmovió. Había una soledad en aquella mujer que él reconocía, porque él también cargaba la suya. Hacía 3 años que había perdido a su esposa Elena en el parto de su segundo hijo. El embarazo fue difícil desde el principio. Cuando el trabajo de parto comenzó, duró casi un día. El bebé nació demasiado pequeño, débil. No lloró, no respiró. Elena, que había perdido mucha sangre, no resistió. Miguel los enterró a los dos en el mismo ataúd. Elena, con el bebé en los brazos. Se quedó solo con Clara, que tenía 5 años. La niña lloraba todas las noches llamando a su mamá. Los 3 años siguientes fueron de supervivencia automática. Trabajar en la hacienda, cuidar de Clara, cumplir obligaciones, todo mecánico, vacío. Y Miguel vivió como si una parte de él hubiera sido enterrada junto con Elena hasta ese momento en el camino. Cuando vio a aquella mujer siguiendo adelante, a pesar de todo, algo dentro de él despertó. Era reconocimiento ver en otra persona la misma soledad que cargaba. Miguel apartó los pensamientos y espoleó el caballo hacia casa. No lo sabía aún, pero ese encuentro era solo el comienzo, porque Rosa no era solo una costurera más y Miguel no era solo un hombre más ofreciendo un aventón. Eran 2 almas marcadas por la pérdida, por el peso de cargar solos lo que debería ser compartido. Y cuando el destino junta a personas así, o sucede una tragedia, o sucede una cura. Rosa llegó a la casa del coronel Sánchez al final de la tarde. La construcción era imponente, de 2 pisos, con amplios corredores. Una sirvienta la llevó a la parte de atrás, donde conoció a doña Francisca, la ama de llaves, mujer de 50 años, delgada y severa, que la examinó con una mirada crítica. Le explicó las reglas: levantarse a las 5, desayunar con las sirvientas, trabajar hasta el anochecer, nada de conversaciones innecesarias, nada de circular más allá del cuarto de costura, pago al final, cuando el ajuar estuviera completo. Rosa asintió. Estaba acostumbrada. Siempre había reglas, siempre había muros, separando a personas como ella de personas como los dueños de la casa. El cuarto de costura quedaba en una salita en la parte de atrás con buena luz. Había pilas de telas finas, encajes importados, cintas de satén. El ajuar de Isabel, hija del coronel, que iba a casarse con el hijo de un hacendado rico. Matrimonio de interés, de alianzas entre familias. Rosa comenzó al día siguiente. Se levantó antes de las 5, tomó un café sencillo, se sentó a la máquina de coser. Sus manos eran hábiles, movimientos precisos, puntadas perfectas. Años de práctica la habían hecho excepcional. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tranquila. Rosa cosía, se detenía solo para las comidas, volvía al trabajo, no conversaba más allá de lo necesario, se mantenía invisible. Fue al 4.º día que todo comenzó a cambiar. Rosa estaba cosiendo cuando oyó voces en la sala de al lado. Doña Francisca y otra voz femenina, más suave. La conversación fue lo suficientemente clara como para oír sin querer. La otra voz preguntaba sobre la costurera nueva. Doña Francisca respondía con desdén. Dijo que era una mujer sin familia, que apareció de la nada, que nadie sabía de dónde venía. Agregó que era mejor tener cuidado, porque una mujer sola a esa edad siempre tenía una historia dudosa escondida. Rosa apretó los labios, siguió cosiendo. No era novedad, siempre había juicios. Pero entonces la otra voz,
que era de doña Eulalia, viuda rica de la hacienda vecina, dijo algo que hizo que la sangre de Rosa se helara. Dijo que iba a investigar, que tenía contactos en varios pueblos, que si aquella costurera tenía algo en el pasado, ella lo iba a descubrir, porque no era seguro tener personas desconocidas circulando. Rosa sintió que el corazón se le oprimía. Sabía lo que venía, siempre venía. Alguien iba a descubrir que era hija bastarda, que había huido de una boda. Y uno iba a distorsionar, exagerar, transformar su vida en algo sucio. Y entonces sería expulsada de nuevo. Respiró hondo, siguió cosiendo. Quizás lograra terminar el trabajo antes de los chismes. Quizás lograra el pago y se fuera antes de que la echaran. Pero el destino tenía otros planes, porque esa misma tarde Miguel volvió a la casa del coronel. Venía a buscar a Clara, que había pasado el día jugando con las hijas más pequeñas del coronel. Mientras esperaba en el corredor, oyó el sonido de la máquina de coser que venía de la parte de atrás y sintió unas ganas extrañas de ver a aquella mujer de nuevo. La mujer del camino, la mujer de los ojos tristes. Doña Francisca apareció con Clara. La niña vino corriendo, se lanzó a los brazos de su papá. Miguel la abrazó, pero sus ojos buscaban algo más. Le preguntó a la ama de llaves si la costurera nueva se estaba adaptando bien. Doña Francisca frunció el ceño. Dijo que sí, que la muchacha trabajaba bien, pero que era extraña, demasiado callada, demasiado cerrada, que no se mezclaba con las otras sirvientas. Miguel asintió. Tomó a Clara de la mano, se fue, pero la imagen de Rosa caminando sola por el camino no se le salía de la cabeza. Había algo en ella que lo inquietaba, no en el mal sentido, sino en el sentido de que él reconocía esa soledad, reconocía esa fuerza silenciosa de quien sobrevive día tras día sin esperar nada de la vida, y lo reconocía porque él mismo vivía así. Esa noche en casa, mientras Clara dormía, Miguel se quedó despierto pensando en aquella mujer, pensando en cómo a veces Dios ponía a personas en el camino de uno exactamente cuando necesitábamos encontrarlas, y pensando que quizás, solo quizás, ese encuentro en el camino no había sido por casualidad. Si usted está sintiendo algo moverse en el pecho con esta historia, deje un like, porque lo que viene a continuación le mostrará que a veces la vida nos prueba hasta el límite antes de mostrarnos el camino. Los días siguientes pasaron en una rutina que Rosa conocía bien. Levantarse antes del sol, trabajar hasta que las manos le dolieran, comer poco, dormir menos aún. La máquina de coser se convirtió en su única compañía. El ruido rítmico de la aguja, perforando la tela, era casi reconfortante. Allí, sola en esa salita, ella no necesitaba fingir, no necesitaba esconderse, solo coser y dejar la mente divagar. El ajuar estaba quedando bonito, vestidos de encaje fino, camisones bordados, sábanas con monogramas esmerados. Rosa ponía en cada pieza una perfección que venía de años haciendo aquello. Sus puntadas eran invisibles, sus costuras impecables. Era lo único en su vida que nadie podía criticar. Nadie podía decir que ella no sabía trabajar. Pero mientras sus manos creaban belleza, su mente no descansaba. Las palabras de doña Eulalia resonaban como campana que no deja de sonar. Ella iba a investigar, iba a descubrir. Y cuando lo descubriera, Rosa sabía exactamente lo que sucedería, porque ya había sucedido antes, en cada pueblo por el que pasó. La gente la iba a mirar diferente, iban a susurrar cuando ella pasara, iban a inventar historias peores que la verdad y al final le iban a pedir que se fuera, con esa manera educada, pero firme, que no dejaba espacio para argumentos. Rosa ya se estaba preparando mentalmente para eso, calculaba cuánto tiempo tenía. Si trabajaba rápido, terminaría el ajuar en 6 semanas. Si doña Eulalia tardaba en sus investigaciones, quizás Rosa lograra el pago antes de ser expulsada. Era todo cuestión de tiempo, siempre lo era.
Pero había algo diferente esta vez, algo que Rosa no podía ignorar, por más que lo intentara. Miguel, ella no sabía por qué, pero el hombre que le había ofrecido un aventón no se le salía de la cabeza. Quizás fuera la gentileza inesperada en un mundo que siempre fue duro con ella. Quizás fuera la forma en que él la había mirado. No con lástima, no con deseo, no con juicio, sino con reconocimiento, como si él viera en ella algo que otros no veían, como si entendiera sin palabras el peso que ella cargaba. Rosa sacudía la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No podía darse el lujo de pensar en nadie, no podía darse el lujo de sentir nada. Sentir dolía demasiado cuando todo siempre terminaba en rechazo. Fue una tarde de jueves, cuando el sol ya comenzaba a bajar, y la luz que entraba por la ventana se ponía dorada, que ella lo vio de nuevo. Rosa estaba trabajando en un vestido particularmente complicado, todo de encaje francés, que necesitaba ser cosido a mano, puntada por puntada, cuando oyó voces en el corredor de enfrente. Reconoció la voz del coronel Sánchez, grave y autoritaria como siempre, de esa manera que los hombres acostumbrados a mandar desarrollan con los años. Y entonces oyó otra voz, la voz de Miguel. El corazón de Rosa dio un brinco extraño, ese tipo de reacción que el cuerpo tiene antes de que la mente entienda el porqué. Ella intentó concentrarse en el trabajo, pero sus manos temblaban levemente y la aguja se le resbalaba entre los dedos. Podía oírlos conversando sobre negocios, sobre ganado, sobre la sequía que amenazaba las siembras, y podía acabar con toda la cosecha si no llovía pronto. Después de algunos minutos, oyó los pasos alejarse. Miguel se estaba yendo. Rosa respiró hondo, intentando calmar el corazón que latía acelerado, sin motivo alguno que tuviera sentido. Fue cuando oyó que los pasos se detuvieron, y entonces oyó la voz de Miguel más cerca ahora, que venía del pasillo que llevaba a la parte de atrás de la casa. Él le estaba preguntando al coronel sobre la costurera nueva. Dijo que le había dado un aventón en el camino, que quería saber si todo estaba bien, si el trabajo era satisfactorio, si ella necesitaba algo. El coronel respondió que sí, que la muchacha cosía bien, trabajo impecable, pero que doña Francisca la encontraba extraña, demasiado callada, demasiado cerrada, no se mezclaba con las otras sirvientas, no contaba nada de su vida. Hubo una pausa. Entonces Miguel dijo algo que hizo que Rosa contuviera la respiración. Dijo que a veces la gente era callada porque había aprendido que hablar traía problemas. Dijo que no tener familia no hacía a nadie menos trabajador o menos digno. Dijo que quizás la muchacha solo necesitaba un lugar donde pudiera trabajar en paz, sin ser juzgada por cosas de las que no tenía culpa. El coronel se rió de esa manera en que los hombres poderosos se ríen cuando creen que alguien está siendo demasiado ingenuo para el mundo real. Dijo que Miguel siempre había sido demasiado bueno, de corazón blando, que el mundo no funcionaba así, que la gente era lo que era y punto, que no servía de nada intentar ver bondad donde quizás no había nada más que oportunismo. Miguel no respondió. Los pasos se alejaron. Rosa se quedó allí parada, la aguja suspendida en el aire, el corazón oprimido dentro del pecho, como si alguien le hubiera enrollado una cuerda alrededor y hubiera jalado con fuerza. Él la había defendido. Un hombre que apenas conocía, que no le debía nada, que no tenía motivo alguno para importarle, la había defendido. Rosa no sabía qué hacer con ese sentimiento extraño que crecía en su pecho. No era solo gratitud, era algo más profundo, más peligroso. Era esa sensación de que quizás, solo quizás, existía en el mundo alguien que podía mirarla y ver a una persona de verdad, no un problema, no una vergüenza, no un estorbo. Pero Rosa había aprendido de la forma más dura posible a no confiar en esos sentimientos.
Había aprendido que la esperanza dolía más que cualquier otra cosa cuando se rompía, que era mejor no esperar nada de nadie que esperar y ser decepcionada de nuevo. Entonces, ella se tragó lo que sentía, volvió a coser con determinación renovada e intentó convencerse de que aquello no significaba nada, que era solo gentileza pasajera, que pronto él iba a olvidar que ella existía. Los días pasaron arrastrándose. Rosa continuaba su trabajo, invisible y silenciosa, como siempre lo había sido, levantándose antes que todo el mundo, cosiendo hasta que la vista se le nublaba, comiendo sola, durmiendo poco. Pero ahora, siempre que oía voces en la parte de enfrente de la casa, su corazón se aceleraba, esperando reconocer esa voz específica entre todas las otras. La mayoría de las veces era decepción. Eran otros hacendados, comerciantes, sacerdotes, personas que venían a tratar negocios con el coronel. Pero a veces, 2, 3 veces por semana, él aparecía. Venía a tratar de negocios, conversar sobre cercas compartidas, combinar un convoy para llevar ganado al mercado o buscar a Clara, que pasaba las tardes jugando con las hijas menores del coronel mientras él trabajaba en la hacienda. Y siempre, siempre preguntaba por Rosa, nunca directamente, nunca pidiendo verla, nunca de una manera que pareciera interés romántico, solo preguntándole al coronel si la costurera estaba bien, si necesitaba algo, si el trabajo estaba avanzando como se esperaba, si no había ningún problema. Doña Francisca percibía esas preguntas constantes y comentaba con las otras sirvientas en voz baja, pero no tan baja, que Rosa no pudiera oír desde la parte de atrás. Decía que era extraño todo ese interés del señor Miguel por la costurera sin nombre, que un hombre soltero, viudo, desde hace 3 años, con hacienda e hija que criar, no debería estar fijándose en una mujer sin pasado claro, sin familia conocida, sin referencias de nadie importante. Las sirvientas reían bajito y hacían suposiciones. Decían que quizás el señor Miguel estaba cansado de dormir solo, que 3 años era demasiado tiempo para que un hombre estuviera sin mujer, que quizás él solo quería compañía para la cama y estaba fijándose en quien no tenía a nadie para quejarse. Rosa oía todo en silencio, sus manos firmes en la costura, pero el corazón oprimiéndose con cada palabra, y sentía el miedo crecer, como maleza que nadie sembró, pero que crece de todos modos, porque si la gente comenzaba a hablar más alto, a crear historias, a inventar escándalos, todo se pondría peor. El coronel no iba a querer chismes en su casa, no iba a querer que el nombre de la familia fuera asociado a cualquier tipo de impropiedad. Y Rosa sería despedida antes de que doña Eulalia terminara sus investigaciones. Sería echada a la calle sin el pago prometido, sin carta de referencia, sin nada. Fue un viernes, a media tarde, cuando el calor estaba más fuerte y hasta los pájaros habían dejado de cantar, que todo cambió de verdad. Rosa estaba en el cuarto de costura, sudando sobre un bordado complicado, cuando vio una sombra pequeña en la puerta. Era Clara. La niña tenía 8 años, cabello castaño recogido en 2 trenzas que se balanceaban cuando ella andaba, ojos curiosos e inteligentes y una sonrisa tímida que le iluminaba todo el rostro. Se quedó allí parada en el umbral, mirando a Rosa con esa curiosidad infantil que aún no había aprendido a juzgar, que aún veía a las personas como personas y no como categorías. Rosa miró a la niña y sintió que algo se le oprimía fuerte en el pecho, un dolor que era al mismo tiempo bueno y malo. Clara tenía la edad que ella tenía cuando comenzó a trabajar de verdad, cuando sus manos aún eran demasiado pequeñas para exprimir ropa mojada, pero aún así tenía que exprimir hasta que saliera toda el agua. Pero esta niña tenía ojos claros y felices.
No tenía marcas de trabajo pesado, no tenía esa forma encorvada de quien carga un peso más allá de lo que debía. Tenía un papá que la cuidaba, que venía a buscarla todos los días, que preguntaba si ella estaba bien. Tenía un hogar de verdad, no solo un lugar donde dormía. Clara dio un paso tímido dentro de la salita y preguntó bajito, casi susurrando como si tuviera miedo de molestar, si podía ver lo que Rosa estaba cosiendo. Rosa dudó. Doña Francisca había sido muy clara con las reglas. Nada de conversaciones innecesarias, nada de mezclarse con la familia, nada de crear intimidad. Pero la niña tenía una manera tan dulce, tan genuina, tan diferente de la manera dura y juzgadora de los adultos, que Rosa no pudo decir que no. Asintió con la cabeza, un movimiento pequeño, y Clara entró como si hubiera recibido el regalo más grande del mundo. La niña se acercó despacio, casi de puntillas, mirando maravillada el vestido de encaje que Rosa estaba terminando. Sus ojos brillaron de esa manera que solo los ojos de un niño brillan cuando ven algo realmente bonito. Dijo que era la cosa más linda que había visto en su vida, que parecía vestido de princesa de cuento de hadas, que quería tener un vestido así cuando creciera. Preguntó cómo Rosa hacía esas puntadas tan pequeñas, tan perfectas, que parecían haber sido hechas por manos de hada y no de gente normal. Rosa, por primera vez en días, sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa pequeña, pero genuina. Explicó con pocas palabras, con esa economía de quien no está acostumbrada a hablar mucho, cómo funcionaba cada puntada, cómo se necesitaba paciencia y práctica, cómo a veces tenía que deshacer y rehacer 10 veces hasta que quedara bien. Clara escuchaba con atención absoluta, absorbiendo cada palabra como si fueran enseñanzas sagradas, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que ella realmente quería entender y no solo estaba siendo educada. Entonces la niña preguntó con esa valentía que solo los niños tienen si Rosa podía enseñarle a coser también. Si ella podía aprender a hacer esas cosas bonitas, si podía quedarse allí viendo a Rosa trabajar. Rosa sintió que el corazón se le oprimía de nuevo. Dijo que no sabía si podía, que tenía mucho trabajo que terminar, que a la ama de llaves no le iba a gustar verla perdiendo el tiempo enseñando en lugar de trabajar, que podía causar problemas. Pero Clara insistió con esa insistencia dulce y terca de niña que aún no ha aprendido a aceptar un no como respuesta final. Dijo que no iba a estorbar ni un poquito, que se iba a quedar calladita solo mirando, que prometía no hacer ruido ni tocar nada sin permiso. Rosa miró esos ojos suplicantes, ese rostrito esperanzado, y vio algo en ellos que la desarmó completamente. Vio a una niña que quería aprender, que quería compañía, que buscaba, quizás, aun sin entender bien lo que buscaba, alguna presencia femenina que llenara el hueco dejado por su mamá, que partió demasiado pronto. Vio en ella a la niña que ella misma había sido, aquella que solo quería atención y cariño, pero nunca recibió, y no pudo decir que no de nuevo. Accedió, pero solo un poco, solo unos minutos al día, solo mientras nadie estuviera mirando y pudiera chismear. Clara sonrió de esa manera que solo los niños sonríen, con todo el rostro iluminándose con alegría pura y sin filtros. Se sentó en el banquito al lado de Rosa, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y se quedó allí, observando cada movimiento con fascinación completa, haciendo preguntas, riendo bajito cuando se equivocaba en el nombre de las cosas, tocando las telas con dedos delicados como si fueran un tesoro. Y Rosa, por primera vez en años incontables, sintió algo que ya no esperaba sentir en la vida. Sintió que le importaba a alguien, que su presencia hacía una diferencia real, que no estaba completamente sola en el mundo. Sintió, aunque solo fuera por esos minutos robados, que tenía valor más allá de su trabajo.
Cuando Clara tuvo que irse, porque ya estaba oscureciendo y su papá iba a llegar pronto a buscarla, la niña prometió volver al día siguiente. Rosa asintió. De acuerdo. Volvió al trabajo intentando no pensar mucho en lo que acababa de suceder, pero algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible. Había una leve grieta en el muro alto y grueso que ella había construido alrededor de su corazón a lo largo de todos esos años de rechazo. Y las grietas, por pequeñas que sean, son peligrosas, porque es por ellas que la luz entra y calienta, pero también es por ellas que el dolor entra y destruye. Al día siguiente, Clara volvió exactamente como lo había prometido, y al otro día también, y al otro, siempre al final de la tarde, siempre con esa animación contenida de quien está haciendo algo especial, siempre pidiendo ver a Rosa coser, para aprender puntadas nuevas, para conversar sobre cosas pequeñas, pero importantes. Rosa, aun sabiendo en el fondo que no debería, aun sabiendo que aquello iba a terminar mal, como todo en su vida terminaba mal, no podía decir que no a aquella niña. Las conversaciones eran sencillas, como agua limpia. Clara hablaba de la escuela a la que asistía en el pueblo, de las amigas que tenía, de los libros que le gustaba leer, de las historias que su papá le contaba antes de dormir, de los sueños que tenía para cuando creciera. Rosa oía más de lo que hablaba, como siempre fue su manera, pero a veces soltaba una palabra aquí, otra allá, un comentario breve, un consejo pequeño. Nunca sobre su pasado, nunca sobre su vida, nunca sobre las cosas que dolían, solo sobre cosas prácticas y seguras, sobre cómo hacer una puntada invisible que ni el ojo más entrenado puede ver, sobre cómo elegir el hilo del color correcto para cada tipo de tela, sobre cómo tener paciencia infinita cuando el trabajo no sale perfecto en el primer, segundo, tercer intento. Y si usted ya está sintiendo que algo especial está naciendo entre estas dos almas solitarias, deje un like, porque lo que viene a continuación le mostrará que a veces Dios junta a las personas exactamente cuando más lo necesitan. Pero el camino nunca es fácil. Clara absorbía todo como tierra seca. Absorbe el agua de lluvia después de meses de sequía. Pero más que aprender técnicas de costura, la niña parecía estar buscando algo mucho mayor y más profundo. Buscaba una presencia femenina que no fuera solo funcional. Buscaba a alguien que la escuchara con atención real y no solo fingida. Buscaba, quizás sin siquiera saber que buscaba, una sombra de la mamá que había perdido tan pronto que apenas guardaba recuerdos claros de ella. Y Rosa, aun intentando mantener distancia emocional, aun intentando no apegarse, porque el apego siempre terminaba en pérdida, sentía que el corazón se le ablandaba un poco más con cada visita, con cada sonrisa, con cada abrazo espontáneo que Clara le daba antes de irse. Fue una de esas tardes de jueves, cuando el sol ya estaba bajo y pintaba todo de dorado, que Miguel apareció más temprano de lo normal. Él había venido a buscar a Clara, como siempre hacía al final del día, pero esta vez, en lugar de esperar en el corredor de enfrente conversando con el coronel sobre asuntos de hombres, fue directo a la parte de atrás, buscando a su hija, porque había oído de una sirvienta que ella estaba allí. Cuando llegó a la puerta de la salita de costura sin hacer ruido, se detuvo completamente inmóvil. Clara estaba sentada justo al lado de Rosa, tan cerca que parecían madre e hija trabajando juntas. La niña sostenía un pedazo de tela blanca, la lengua afuera en concentración absoluta, intentando hacer puntadas rectas con una aguja grande propia para principiantes. Rosa sostenía la manita de Clara con sus propias manos callosas, guiando el movimiento con paciencia infinita, enseñando el ángulo correcto, la presión correcta, el ritmo correcto, corrigiendo con gentileza cuando la niña se equivocaba, elogiando con sinceridad cuando ella acertaba. Las dos estaban completamente concentradas, absortas en ese momento simple, pero precioso, ajenas a todo alrededor.
existiendo solo allí en ese pedazo de mundo que habían creado juntas. Miguel se quedó allí parado en el umbral de la puerta, observando en silencio, y sintió algo dentro de él moverse como tierra que se mueve antes de un terremoto, porque la escena frente a él era algo que no veía. Hacía 3 años completos desde antes de que Elena muriera. Clara sonriendo de esa manera genuina y feliz, relajada y a gusto, sin esa tensión que ella siempre cargaba en sus hombros, demasiado pequeños para tanto peso. Y aquella mujer, aquella costurera de ojos tristes que él había encontrado sola en el camino, cargando su vida en una maleta vieja, tenía una expresión en el rostro que él no había visto antes en ella. Había ternura allí, había cuidado verdadero, había algo casi maternal en la forma en que ella guiaba las manos de Clara, como si cada puntada que enseñaba fuera un regalo precioso que estaba pasando adelante. Miguel tosió levemente para anunciar su presencia sin asustar a las dos. Clara y Rosa levantaron los ojos al mismo tiempo, ambas sorprendidas. Clara soltó la tela y corrió hasta su papá con energía renovada, hablando rápidamente y animada sobre cómo estaba aprendiendo a coser, sobre cómo Rosa era la mejor maestra que jamás había tenido, sobre cómo ya sabía hacer 3 tipos de puntadas diferentes y pronto iba a saber hacer una blusa entera sola. Miguel sonrió a su hija, le pasó la mano por el cabello con cariño, pero sus ojos no se apartaban de Rosa. Ella se había levantado rápidamente cuando lo vio, la cabeza automáticamente baja en señal de respeto, las manos nerviosas acomodando el delantal de trabajo, todo el cuerpo en una postura defensiva, como si esperara ser reprendida, como si estuviera acostumbrada a ser acusada de hacer algo malo, incluso cuando no lo hacía. Miguel le agradeció por tener paciencia con Clara, por dedicar tiempo a enseñar a la niña cuando tenía tanto trabajo que hacer. Rosa asintió con la cabeza sin levantar los ojos. Dijo con voz baja que no era ninguna molestia, que la niña era educada e inteligente y no estorbaba en nada, que, de hecho, hasta era bueno tener compañía mientras trabajaba. Él se quedó allí por un momento más, queriendo decir algo más, sintiendo que había palabras atrapadas en su garganta, pero sin saber exactamente cuáles palabras eran o cómo decirlas, sin sonar extraño o inadecuado. Entonces tomó a Clara de la mano y se fue, pero volteó la cabeza una última vez antes de desaparecer en el pasillo, y sus ojos se encontraron con los de Rosa por un segundo, breve pero intenso. Durante todo el camino de regreso a casa, Miguel no podía dejar de pensar en la escena que había visto. Clara, feliz, de una manera que no veía desde hacía tiempo. Rosa enseñando con paciencia y ternura. Las dos juntas en esa salita pequeña y llena de telas, como si fueran madre e hija, como si siempre hubieran estado juntas, como si se pertenecieran una a la otra de alguna forma natural e inevitable. Y por primera vez, en 3 años largos y solitarios, Miguel sintió algo que había muerto y sido enterrado junto con Elena en ese ataúd que cargaba también al bebé que nunca respiró. Sintió esperanza, esperanza de que quizás Clara no necesitara crecer sin una presencia femenina real y amorosa. Esperanza de que quizás él no necesitara cargar todo solo por el resto de su vida. Esperanza de que quizás, solo quizás, Dios había puesto a aquella mujer en su camino exactamente en ese momento, por un motivo mayor que la casualidad. Pero Miguel también era un hombre práctico que había aprendido en la vida real de las haciendas. Sabía que los sentimientos solos no eran suficientes para construir nada sólido. Sabía que todo el pueblo iba a juzgar, iba a hablar, iba a crear historias. Sabía que Rosa tenía un pasado que él no conocía y que probablemente tenía sus cicatrices y sus secretos. Sabía que las cosas no eran sencillas, que nunca eran sencillas cuando involucraban a personas de verdad con vidas complicadas.
Pero por primera vez en 3 años de solo existir, sin realmente vivir, Miguel estaba dispuesto a intentar algo nuevo. Estaba dispuesto a conocer a aquella mujer más allá de lo que el pueblo decía y chismeaba. Estaba dispuesto a ver con sus propios ojos, sin filtros de prejuicio o juicio ajeno, quién era ella realmente por debajo de esa capa de silencio y defensa. Fue el domingo siguiente, después de misa, que todo comenzó a desmoronarse. La gente salía de la iglesia comentando sobre el sermón del Padre, saludándose unas a otras, haciendo planes para el almuerzo. Miguel estaba allí con Clara, que usaba su vestido de domingo y tenía el cabello recogido con una cinta nueva. Fue cuando doña Eulalia se acercó, acompañada de otras 2 señoras del pueblo, todas vestidas con sus mejores telas, sombreros adornados, guantes blancos. Doña Eulalia era viuda desde hacía 5 años, dueña de una de las haciendas más grandes de la región, mujer de 50 años, que se mantenía elegante y que tenía una lengua afilada y una red de información que alcanzaba varios pueblos alrededor. Ella saludó a Miguel con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le preguntó cómo estaba él, cómo estaba la hacienda, cómo Clara estaba creciendo bonita. Miguel respondió con educación, pero manteniendo distancia. Sabía que doña Eulalia no hacía visitas de cortesía sin motivo. Ella siempre quería algo, siempre tenía un interés detrás de las gentilezas. Fue entonces que ella dijo con esa voz dulce, pero cargada de veneno, que había oído hablar de que él estaba frecuentando mucho la casa del coronel últimamente. Miguel confirmó. Dijo que tenía negocios que tratar, ganado que vender, cercas que combinar. Doña Eulalia sonrió aún más, ese tipo de sonrisa que avisa que algo malo está por venir. Dijo que también había oído hablar de que él estaba interesado en la costurera nueva, aquella muchacha sin familia que apareció de la nada, que él preguntaba por ella cada vez que iba allí, que Clara estaba pasando tiempo con ella. Miguel sintió que la mandíbula se le apretaba. Respondió que Clara estaba aprendiendo a coser, que no había problema en eso, que la muchacha era trabajadora y educada. Doña Eulalia intercambió miradas con las otras señoras, ese tipo de mirada que habla más que 1000 palabras. Entonces dijo, con la voz aún dulce, pero ahora claramente amenazadora, que Miguel necesitaba tener cuidado, que ella había investigado como había dicho que haría, y había descubierto cosas interesantes sobre aquella costurera, que Rosa no era quien fingía ser, que ella tenía un pasado vergonzoso, que había huido de una boda arreglada por la familia, que había recorrido 5 pueblos diferentes, siempre siendo echada, que nadie sabía bien lo que ella había hecho en todos esos años sola, que una mujer decente no vivía así. Miguel sintió que la rabia le subía como marea. Preguntó qué exactamente doña Eulalia estaba insinuando. Ella respondió que no estaba insinuando nada, solo compartiendo información que cualquier persona de bien debería saber antes de involucrarse con gente dudosa. Dijo que Rosa era hija bastarda, sin padre que la reconociera, sin madre que se quedara a criarla, que había sido criada como una carga en una familia que no la quería. Dijo que la muchacha había huido la noche antes de la boda, faltando al respeto a los mayores, desobedeciendo las órdenes de la familia. Dijo que después de eso nadie sabía bien lo que ella había hecho, con quién había estado, qué tipo de vida había llevado, y dijo con esa certeza absoluta de quien esparce el chisme como si fuera verdad comprobada, que una mujer que vive sola de esa manera, cambiando de pueblo en pueblo, siempre tenía algo que esconder. Las otras señoras asentían con la cabeza, los ojos brillando con esa excitación mórbida de quien está presenciando un escándalo. Miguel las miró a todas ellas, a esos rostros que se decían cristianos, pero que juzgaban sin conocer, que condenaban sin oír, que destruían reputaciones con un placer mal disimulado. Dijo con voz firme y clara, lo suficientemente fuerte para que todos alrededor pudieran oír,
que Rosa había trabajado duro toda su vida, que cosía mejor que cualquier otra persona que él conocía, que era gentil y paciente con Clara, que trataba a todo el mundo con respeto, aun siendo tratada con desprecio. Dijo que huir de una boda forzada con un hombre violento no era desobediencia, era valentía. Dijo que trabajar honestamente para sobrevivir no era vergüenza, era dignidad. Y dijo que si las señoras tuvieran la mitad de la fuerza que aquella muchacha tenía, no pasarían un día en las vidas que ella vivió. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Doña Eulalia se puso lívida, no acostumbrada a ser confrontada públicamente, especialmente por un hombre que ella consideraba debajo de ella en estatus y riqueza. Las otras señoras se miraban entre sí escandalizadas. Algunas personas que habían oído la conversación susurraban entre sí. Doña Eulalia recuperó la compostura, pero había fuego en sus ojos ahora. Dijo que Miguel se iba a arrepentir de defender a aquella mujer, que todo el pueblo iba a saber que él se estaba involucrando con gente de mala reputación, que eso iba a manchar su nombre y el futuro de Clara. Dijo que ella iba a conversar personalmente con el coronel Sánchez y sugerir que aquella costurera fuera despedida inmediatamente antes de que causara más escándalo. Miguel sujetó firme la mano de Clara, que miraba asustada todo aquello, sin entender bien lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la tensión en el aire. Le dijo a doña Eulalia que ella podía hacer lo que quisiera, que podía esparcir los chismes que quisiera, pero que él no se iba a quedar callado viendo a una mujer trabajadora ser destruida por gente que nunca había levantado un dedo para trabajar de verdad en la vida. Dio la espalda y se fue con Clara, dejando a doña Eulalia plantada allí en la iglesia, temblando de rabia contenida. Pero Miguel sabía que acababa de hacerse de un enemigo poderoso y sabía que doña Eulalia no iba a dejar que se saliera con la suya. Ella tenía demasiado orgullo, demasiada influencia, demasiada maldad para aceptar ser confrontada de esa manera. Y Rosa iba a pagar las consecuencias. El lunes por la mañana, antes de que el sol saliera por completo, doña Francisca fue al cuartito de costura donde Rosa ya estaba trabajando. La ama de llaves tenía el rostro serio, los labios apretados en una línea fina. Dijo que Rosa necesitaba juntar sus cosas, que el coronel había decidido despedirla, que el trabajo estaba bien, pero que había habido quejas, que su presencia estaba causando chismes innecesarios en el pueblo, que era mejor que se fuera antes de que las cosas empeoraran. Rosa sintió que el mundo se le venía encima una vez más, como siempre se le venía encima, como ella sabía que eventualmente se le vendría encima. Preguntó sobre el pago. Doña Francisca dijo que el coronel pagaría solo por los días trabajados, no el valor acordado por el trabajo completo, porque el ajuar no estaba terminado. Rosa quiso argumentar, quiso decir que faltaba poco, que podía terminar en 2 semanas más si la dejaban, pero sabía que no servía de nada, nunca servía de nada. Juntó sus pocas cosas, puso todo en la maleta vieja y se fue de la casa del coronel antes incluso del desayuno. Nadie se despidió de ella. Nadie le agradeció el trabajo. Nadie la miró a los ojos. Era como si nunca hubiera existido. Rosa caminó por el pueblo con la maleta pesada, sin saber a dónde ir. El dinero que había recibido era poco, alcanzaría para pagar quizás una semana de pensión y un pasaje a otro pueblo. Una vez más iba a tener que empezar de nuevo. Una vez más iba a tener que fingir que el pasado no existía. Una vez más iba a tener que construir muros alrededor de su corazón. Pero esta vez dolía diferente, porque esta vez había dejado algo importante atrás. Clara, la niña que le sonreía, que quería aprender, que le daba abrazos espontáneos, y Miguel,
el hombre que la había defendido, que la había mirado como si fuera una persona de verdad, que había hecho que su corazón despertara a sentimientos que ella creía que nunca sentiría. Ahora todo eso había terminado, le había sido arrancado antes de que realmente empezara, y el dolor era casi insoportable. Rosa estaba parada en medio de la plaza tratando de decidir qué hacer cuando escuchó cascos de caballo detrás de ella. Se volteó y vio a Miguel bajando del animal a toda prisa, el rostro preocupado. Él había ido a la casa del coronel a buscarla. Había descubierto que la habían despedido, había salido corriendo tras ella. Miguel se detuvo frente a Rosa, jadeando, y le preguntó si estaba bien, a dónde iba, si tenía algún lugar donde quedarse. Rosa lo miró con esos ojos cansados, que habían visto demasiado, que habían sufrido demasiado. Dijo que estaba acostumbrada, que siempre le pasaba lo mismo, que se iría a otro pueblo y lo intentaría de nuevo. Miguel negó con la cabeza, dijo que no, que esta vez sería diferente. Dijo que ella podía trabajar para él. Si tienes el corazón encogido ahora, deja un like, porque lo que viene a continuación mostrará si los principios verdaderos son más fuertes que el juicio de todo un pueblo. Rosa miró a Miguel como si no hubiera entendido bien las palabras que acababa de escuchar. ¿Trabajar para usted? Repitió la pregunta en voz baja, llena de incredulidad. Miguel confirmó con la cabeza. Dijo que necesitaba a alguien en el rancho, que Clara necesitaba compañía femenina, que tenía trabajo de sobra para ella, si quería, costura, cocina, cuidados de la casa que él solo no podía manejar. Rosa negó con la cabeza despacio. Dijo que él no entendía, que eso iba a empeorar las cosas para él, que todo el pueblo ya estaba hablando, que doña Eulalia iba a hacer todo lo posible para destruir su reputación, que Clara iba a sufrir con los chismes. Dijo que era mejor que se fuera, desapareciera, dejara que todo volviera a la normalidad. Pero Miguel dio un paso adelante. La miró fijamente a los ojos, con una intensidad que hizo que el corazón de Rosa diera un vuelco, y dijo algo que ella nunca olvidaría por el resto de su vida. Dijo que él había pasado 3 años viviendo de acuerdo a lo que los demás esperaban de él, 3 años tratando de ser el viudo perfecto, el padre perfecto, el ranchero perfecto. 3 años sofocando todo lo que sentía para no decepcionar a nadie. Dijo que estaba cansado de vivir así, cansado de dejar que gente como doña Eulalia decidiera a quién podía ayudar, a quién podía respetar, a quién podía tener en su vida. Dijo que los principios no eran principios si uno solo los seguía cuando era conveniente, cuando no costaba nada, cuando todo el mundo aprobaba. Dijo que Rosa era trabajadora, honesta, amable, y que eso era todo lo que importaba para él. Dijo que si el pueblo quería juzgarlo por hacer lo correcto, que lo juzgara, pero que él ya no iba a vivir con miedo a lo que los demás pensaran. Rosa sintió que las lágrimas le venían, esas lágrimas que había contenido por años y años, que ella nunca había permitido que cayeran, porque llorar mostraba debilidad y ella no podía darse el lujo de ser débil. Pero allí, en aquella plaza, frente a ese hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, sin pedir nada a cambio, las lágrimas vinieron y no había forma de detenerlas. Miguel la vio y dio un paso más. Se acercó mucho a ella y le dijo en voz baja que estaba bien llorar, que ella había cargado demasiado peso sola, por demasiado tiempo, que ahora tenía a alguien a su lado. Rosa se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblándole, y por primera vez, desde que había huido de aquella casa a los 16 años, se permitió desmoronarse. Miguel esperó, no intentó abrazarla, porque sabía que sería inapropiado allí en medio de la plaza con gente mirando. No dijo palabras vacías de consuelo. Solo se quedó allí presente, firme, mostrando sin palabras que no la abandonaría, que no cambiaría de opinión, que hablaba en serio.
Cuando Rosa finalmente logró recomponerse, se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y preguntó si él estaba seguro. Miguel dijo que nunca había estado tan seguro de nada en la vida. Entonces tomó su maleta, la puso en el caballo, la ayudó a subir y los dos se fueron de aquella plaza bajo las miradas escandalizadas de media docena de personas que habían presenciado todo y que ya estaban ansiosas por esparcir la novedad. El rancho de Miguel quedaba a 2 leguas del pueblo, en una región de lomas suaves, con buen pasto y un río que cruzaba la propiedad. La casa era de madera, 2 recámaras, sala, cocina, un amplio porche. No era grande ni lujosa como la casa del coronel, pero era sólida, bien cuidada, tenía alma. Miguel ayudó a Rosa a bajar, la llevó adentro, le mostró la casa, le explicó que podía quedarse en la recámara que era de Elena, que había estado cerrada por 3 años, porque él no tenía el valor de mover las cosas. Rosa miró aquella recámara con muebles cubiertos de tela blanca, con olor a encierro, y sintió el peso de aquella decisión. Estaba ocupando el espacio de una mujer amada, de una esposa que había muerto, de una madre que, Clara, aún lloraba. Miguel notó la duda y dijo que era hora de abrir esa recámara de nuevo, que Elena no querría que se convirtiera en un santuario de tristeza, que ella querría que la casa volviera a tener vida. Dijo que Rosa no estaba reemplazando a nadie, solo estaba ayudando, trabajando, siendo una presencia donde había vacío. Rosa asintió despacio, aceptó la recámara, empezó a quitar las telas blancas de los muebles, mientras Miguel iba a buscar a Clara a casa de la vecina, donde había pasado la mañana. Cuando abrió la ventana y la luz del sol entró, cuando quitó la última colcha y vio la cama de madera labrada, el baúl a los pies, la cómoda con espejo, Rosa sintió algo extraño. No estaba tomando el lugar de nadie, solo estaba tratando de encontrar el suyo. Clara llegó corriendo cuando supo que Rosa estaba allí. La niña se lanzó a sus brazos con una alegría tan pura, tan genuina, que hizo que el corazón de Rosa se encogiera de nuevo. La niña preguntó si Rosa iba a vivir allí ahora, si se iba a quedar para siempre, si le iba a poder enseñar a coser todos los días. Rosa miró a Miguel, que observaba todo desde la puerta, y él asintió alentadoramente. Rosa dijo que sí, que se iba a quedar, que iba a ayudar a su padre con la casa y le iba a enseñar todo lo que sabía. Clara gritó de felicidad y empezó a hacer planes en voz alta, hablando de todo lo que iban a hacer juntas, de los vestidos que Rosa le iba a hacer, de cómo iba a presentar a Rosa a sus amigas en la escuela. Los primeros días fueron de adaptación. Rosa se despertaba antes del sol, como siempre hizo. Preparaba café, arreglaba la casa, cocinaba, cosía la ropa rota que encontró apilada en una canasta. Miguel trabajaba en el rancho durante el día, volvía al almorzar, conversaba un poco, pero había una cortesía respetuosa entre ellos. Clara era el puente que mantenía todo ligero. La niña hablaba sin parar, reía, llenaba los silencios con historias de la escuela y preguntas sobre todo. Por la noche, después de cenar, Rosa le enseñaba a Clara a coser a la luz de la lámpara, mientras Miguel leía o arreglaba alguna herramienta. Era una rutina sencilla, casi doméstica, pero había algo curativo en esa simplicidad. El pueblo, como era de esperarse, explotó en chismes. Doña Eulalia esparció a quien quisiera oír que Miguel había perdido el juicio, que estaba viviendo en pecado con aquella mujer sin reputación, que era una vergüenza para la memoria de su esposa fallecida. Las señoras de la iglesia cuchicheaban cuando veían a Miguel en la misa dominical, que él seguía asistiendo con Clara de la mano, la cabeza en alto, sin dar explicaciones a nadie. Algunos rancheros que hacían negocios con él empezaron a alejarse. Otros decían que no querían asociarse con quien tenía moral dudosa. Miguel perdió 2 contratos importantes de venta de ganado.
porque los compradores prefirieron negociar con otros rancheros. Pero Miguel no retrocedió. Todas las veces que alguien hablaba mal de Rosa delante de él, respondía con firmeza y verdad. Decía que ella era trabajadora honesta, que cuidaba bien de Clara, que mantenía la casa impecable, que merecía respeto tanto como cualquier otra persona. Algunas personas empezaron a ver que él no iba a cambiar de opinión, que no iba a ceder a la presión social, y empezaron a respetar esa firmeza incluso si no estaban de acuerdo. Otras continuaron alejadas, prefiriendo seguir la opinión de doña Eulalia, porque era más fácil estar de acuerdo con quien tenía poder e influencia. Rosa veía todo esto y el peso de la culpa crecía día tras día. Veía a Miguel perdiendo amigos, perdiendo negocios, perdiendo respeto en el pueblo por culpa de ella. Varias veces pensó en irse, en desaparecer durante la noche como había hecho tantas veces antes, en ahorrarle a ese buen hombre más sufrimiento. Pero cada vez que reunía el valor para irse, Clara aparecía con esa sonrisa amplia, pidiendo aprender un punto nuevo. Miguel volvía del campo cansado, pero con una mirada de gratitud genuina, cuando encontraba la comida lista en la mesa, y Rosa no podía dar el paso final. Estaba empezando a echar raíces por primera vez en su vida, y por más aterrador que fuera, también era lo más preciado que había sentido. Fue una noche de viernes, 3 meses después de que Rosa llegara al rancho, que todo cambió de verdad. Habían cenado, Clara se había ido a dormir y Rosa estaba en la cocina lavando las ollas. Miguel apareció en la puerta, se quedó allí parado, observándola trabajar. Había algo diferente en el aire, una tensión que no era incómoda, pero que definitivamente estaba presente. Rosa sintió su mirada y se volteó, las manos aún mojadas de agua jabonosa. Preguntó si él necesitaba algo. Miguel entró despacio a la cocina, se detuvo al otro lado de la mesa y dijo que necesitaba hablar con ella. Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. Pensó que era el momento que estaba esperando, el momento en que él le diría que no estaba funcionando, que la presión del pueblo era demasiada, que ella necesitaba irse. Pero en lugar de eso, Miguel dijo algo completamente diferente. Dijo que los últimos 3 meses habían sido los mejores desde la muerte de Elena. Dijo que la casa había vuelto a ser un hogar, que Clara estaba realmente feliz por primera vez en años, que él mismo había vuelto a sentir que valía la pena despertar por la mañana. Dijo que Rosa había traído vida de vuelta a ese lugar, que ella había hecho más por ellos en 3 meses de lo que él había logrado hacer solo en 3 años. Rosa no sabía qué decir. Se quedó allí parada, mirándolo con los ojos muy abiertos. Miguel continuó. Dijo que sabía que la situación no era ideal, que el pueblo hablaba, que las cosas eran complicadas, pero dijo que quería que ella supiera que era bienvenida allí, que no era solo una trabajadora contratada, que era parte de esa pequeña familia que estaban construyendo juntos. Dijo que no le estaba pidiendo nada, no estaba esperando nada más de lo que ella ya daba. Solo quería que ella supiera que tenía un lugar allí, que tenía personas que se preocupaban por ella, que ya no estaba sola en el mundo. Rosa sintió que las lágrimas le venían de nuevo. Esas malditas lágrimas que parecían haber encontrado un camino abierto desde que había llegado a ese rancho. Dijo que tenía miedo, que estaba acostumbrada a ser echada, que no sabía lo que era tener un lugar de verdad. Miguel le dio la vuelta a la mesa, se acercó a ella y le dijo en voz baja que podía aprender, que podían aprender juntos, que ninguno de ellos era perfecto, ninguno de ellos tenía todas las respuestas, pero que podían intentar construir algo bueno, algo verdadero, algo que durara. Rosa miró a ese hombre que la había defendido cuando nadie más lo hizo, que le había abierto su casa cuando todo el mundo cerró las puertas, que había elegido hacer lo correcto incluso cuando le costó caro.
Y por primera vez en su vida, Rosa se permitió creer que quizás, solo quizás, merecía algo bueno. Dijo que quería quedarse, que quería intentarlo, que tenía miedo, pero que estaba dispuesta a enfrentar el miedo si él estaba a su lado. Miguel sonrió de esa manera que le iluminaba todo el rostro y dijo que siempre estaría. Los meses siguientes fueron de cambios lentos, pero profundos. El pueblo siguió hablando, pero el volumen fue disminuyendo con el tiempo, porque el chisme pierde fuerza cuando no tiene combustible nuevo. Doña Eulalia intentó algunas veces crear nuevos escándalos, inventar nuevas historias, pero Miguel siempre rebatía con verdad y firmeza. Poco a poco, algunas personas empezaron a ver a Rosa por lo que realmente era, no por lo que los chismes pintaban. La vieron en la misa dominical, siempre al lado de Clara, la cabeza cubierta con un velo sencillo, rezando en silencio. La vieron ayudando a Miguel con el trabajo del rancho cuando era necesario. Vieron a Clara creciendo, feliz, sonriente, bien cuidada. El padre Antonio, que siempre fue un hombre de principios, empezó a saludar a Rosa después de misa, a preguntarle cómo estaba, a tratarla con el respeto que merecía. Algunos rancheros que se habían alejado de Miguel empezaron a regresar, diciendo que los negocios eran los negocios y que la vida personal de cada uno era problema de cada uno. No era la aceptación completa, no era la aprobación universal, pero era mejor de lo que había sido. Era el comienzo de algo. Un año después de que Rosa llegara al rancho, Miguel le pidió matrimonio. No fue una propuesta romántica, con joyas y promesas floridas. Fue simple y verdadero, como todo entre ellos siempre había sido. Él dijo que quería oficializar aquello que ya existía, que quería que ella supiera que tenía un compromiso real, que no era caridad ni un favor temporal. Dijo que la amaba, que Clara la amaba, que quería construir una vida de verdad a su lado. Rosa dijo que sí, con el corazón tan lleno que parecía que iba a explotar. Se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo, con Clara a su lado, como testigo. Doña Eulalia no fue ni la mitad de las familias importantes, pero el padre Antonio celebró con dignidad. Algunos vecinos aparecieron y los que realmente importaban estaban allí. Cuando el padre pronunció marido y mujer, cuando Miguel besó a Rosa delante de todos, era más que la unión de dos personas. Era la declaración de que el amor verdadero y los principios firmes valen más que la aprobación social. Era prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando cuesta caro, siempre vale la pena al final. Los años pasaron. Rosa nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó los rechazos que sufrió, nunca olvidó el dolor de ser echada de pueblo en pueblo. Pero ahora esas memorias ya no la definían. Había construido una vida nueva sobre las ruinas de la vieja. Tenía una familia de verdad, tenía un esposo que la respetaba, tenía una hija que amaba como si la hubiera dado a luz, tenía una casa, tenía un hogar, tenía un sentido de pertenencia. 5 años después del matrimonio, Rosa dio a luz a un niño al que llamaron Pedro. Clara, ahora con 13 años, fue la primera en sostener a su hermano en brazos, los ojos brillando de alegría. La casa, que antes era silenciosa, ahora vivía llena de risas, de conversaciones, de vida. Doña Eulalia continuó en el pueblo, continuó rica e influyente, pero nunca más intentó atacar a Rosa directamente. Había aprendido que Miguel no era un hombre que se doblegaba a la presión, y que Rosa había probado con años de trabajo y dignidad que era una mujer de valor. Algunas de las señoras, que habían esparcido chismes al principio, hasta le pidieron a Rosa que cosiera vestidos para sus hijas, porque su talento era innegable y la belleza no miente. Rosa aceptaba el trabajo, cobraba un precio justo, entregaba con perfección, pero nunca olvidaba quién había intentado destruirla. Perdonaba, pero no olvidaba.
Una tarde de domingo, 15 años después de aquel encuentro en el camino polvoriento, Rosa estaba en el porche de la casa, viendo el atardecer. Clara ya era una joven de 23 años, casada con un buen muchacho que trabajaba en el rancho vecino. Pedro tenía 10 años, corría por el patio jugando con los perros. Miguel se sentó a su lado, tomó su mano en la suya y se quedaron allí en un silencio cómodo. Rosa miró a ese hombre que lo había cambiado todo, que había visto en ella lo que nadie más vio, que había elegido principios en lugar de conveniencia. Dijo en voz baja que estaba agradecida, que todos los días agradecía que él se hubiera detenido en ese camino, por haberle ofrecido un aventón, por haberla defendido cuando todo el mundo la atacó. Miguel le apretó la mano y dijo que no necesitaba agradecer. Dijo que él estaba tan agradecido como ella, que Rosa no solo se había salvado a sí misma, sino que también los había salvado a él y a Clara. Dijo que había aprendido de ella que la verdadera fuerza no viene de nunca caer, viene de levantarse cada vez que uno cae. Dijo que ella era la mujer más valiente que conocía, que había sobrevivido a cosas que habrían quebrado a personas más débiles, que había construido una vida hermosa sobre cimientos de dolor. Rosa recargó la cabeza en su hombro y sonrió. No era una sonrisa amarga de quien sobrevivió, era una sonrisa plena de quien vivía de verdad. Que después de una vida entera siendo rechazada, siendo echada, siendo juzgada, ella había finalmente encontrado lo que buscaba, sin siquiera saber que lo buscaba. Había encontrado a alguien que la amaba, que la elegía, que se quedaba. Había encontrado al hombre de principios verdaderos que no cambiaban conforme el viento de la opinión ajena. Había encontrado un hogar, y al final eso era lo que importaba. No lo que la gente decía, no lo que habían intentado hacer para separarlos, no las dificultades que enfrentaron. Lo que importaba era que se habían elegido el uno al otro, habían elegido hacer lo correcto, habían elegido el amor por encima del miedo, y esa elección había hecho toda la diferencia. A veces, la vida nos pone en el camino exactamente a quien necesitamos encontrar, pero no siempre es fácil o bonito al principio. Rosa conoció el sufrimiento desde niña. Fue rechazada, juzgada, echada, pero nunca perdió su dignidad. Miguel era un hombre de principios que entendió que hacer lo correcto muchas veces cuesta caro, pero siempre vale la pena. Juntos, ellos probaron que el amor verdadero no es lo que todo el mundo aprueba, es lo que resiste cuando todo el mundo desaprueba. Es elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Es defender cuando sería más seguro quedarse callado. Es ver valor donde otros solo ven defectos. Si esta historia te conmovió, si crees que los principios verdaderos son más fuertes que los juicios vacíos, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí en Cuentos del Interior contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de lucha, de dignidad, de amor que transforma. Y siempre hay otra historia esperándote, porque todo el mundo merece ser visto más allá de los juicios, y todo el mundo merece una oportunidad de encontrar a quien se quedará. M.